Vamos a tocar al páncreas endocrino, porque seguramente ya deben haber tocado el páncreas endocrino cuando han visto sistema digestivo, ¿no? El páncreas se divide en un páncreas que es una glándula que se divide en un componente exocrino y endocrino, y el exocrino está conformado principalmente por los acinos que van a producir diversas enzimas digestivas, y en este caso nosotros vamos a ver al páncreas endocrino, que se encarga de formar hormonas específicas en los islotes de Langerhans. Vamos a ver que estos islotes de Langerhans están formados por células que van a producir determinadas hormonas. Estas células son Alfa, beta, beta. correcto, célula A, B, D y F, ¿no? Se llaman ahora así para evitar errores en la nomenclatura, que van a producir respectivamente. Las células A van a producir glucagón, las células B, que son las más abundantes, van a producir insulina, las células D van a producir somatostatina y las células F van a producir polipéptido pancreático. Vamos a ver en este caso a la insulina, que sabemos que es una hormona que se segrega justamente por las células beta, y esta se va a formar primero como una proinsulina. Vamos a ver cómo se ve mejor. Se va a formar como una proinsulina debido a la transcripción directa a nivel del núcleo. Esto va a pasar por el retículo endoplásmico rugoso y va a tener dos componentes. Va a tener una proteína S, que es una proteína de señal, y va a tener un segmento que se llama péptido C, que es el péptido conector. Y esto, la proinsulina, cuando va a pasar al retículo endoplásmico liso, va a perder justamente este péptido S, y luego va a permanecer con el péptido C, que es el péptido conector, que va a unir a las fracciones A y B de la insulina. Cuando estos pasan a las vesículas, a los gránulos beta, pasan que son los gránulos donde van a contener a la insulina, esta proinsulina se va a dividir en dos. Se va a dividir en el péptido C y en la insulina propiamente, que es el péptido más pequeño que existe, que tiene 51 aminoácidos. Estos péptidos, esta porción A y B de la insulina se va a replegar para formar enlaces disulfuro y se va a almacenar justamente en los gránulos beta como hexámeros de insulina con iones de zinc. Entonces, fisiológicamente hablando, la utilidad del péptido C sirve como un marcador para ver la producción de insulina, porque el péptido C se va a producir en el estadio final con la insulina, y aquellos pacientes con sospecha de déficit de producción de insulina, justamente se va a dosar el péptido C para ver la cantidad que estos producen. La secreción de insulina, vamos a ver que está determinado directamente por la cantidad de glucosa o no que existe en la sangre, porque la principal función de la insulina es una hormona anabólica, es una hormona que va a disminuir la concentración de glucosa en sangre, ingresándola a la célula, metabolizándola. Metabolizándola. Ingresa la glucosa a la célula, metabolizándola. Vamos a ver que se va. Cierra la puerta, por favor, cuando pase. La liberación de la insulina se va a dividir por fases. Tiene una primera fase que llega a un pico máximo, generalmente entre los 5 y 8 minutos, y existe una siguiente fase donde se encuentra su estabilización. Vamos a ver que la secreción de la insulina va a estar directamente relacionada con la glucosa intravascular, porque como mencionamos, es el principal estímulo para la secreción de insulina. Existe mucha insulina en sangre en el estado postprandial inmediato, entonces el cuerpo va a secretar insulina producto de la recepción de la información de la glucosa intravascular. Aquí tenemos como en las células beta del páncreas van a haber receptores GLUT2.
sabemos, ustedes ya han revisado que los receptores de glucosa para permitir el transporte facilitado es el diversos GLUT. Vamos a ver que los GLUT4 son los sensibles a insulina y se encuentran en el tejido adiposo y en el tejido muscular. En este caso el GLUT2 se encuentra en la célula beta, va a permitir que ingrese la glucosa que va a ser fosforilada, glucosa 6-fosfato, y esta glucosa va a permitir, esta glucosa 6-fosfato a través de mecanismos energéticos va a cerrar los canales de potasio que existen en la célula beta, y eso va a impedir que salga el potasio, y esto va a despolarizar la célula beta, y esto va a permitir la apertura del canal de calcio, ingresa al canal de calcio, y esto va a estimular a la movilización de los gránulos beta para su secreción. Entonces hay una relación directa entre la glucosa intravascular y la secreción de la insulina. Justamente acá podemos ver cómo vamos a ver que la insulina tiene una relación directa con la cantidad de glucosa que existe en plasma, es decir, en el intravascular. Vemos como lo usual es que tengamos entre 60 y 124. Si es en cualquier momento, es decir, en random, tú has comido algo a media tarde, no puedes tener más de 200. Entonces, vamos a ver cómo entre 0 y 100 hay una cantidad determinada de secreción de insulina, pero si se incrementa de 100 a 200, hay una elevación exponencial. Más allá de eso, por encima de 500, estaríamos hablando en casos en los cuales el paciente ya está en el borde de una crisis hiperosmolar, hay una meseta, no hay más secreción de insulina. Muy bien, aquí podemos ver cómo normalmente la insulina, de acuerdo al después de un estado postprandial, es decir, de un incremento de glucosa en sangre, tiene un pico que se produce aproximadamente a los 5 minutos, pero esto luego inmediatamente disminuye. Y luego hay un incremento sostenido de la insulina. Los receptores de insulina son receptores que van a tener dos subunidades, que van a tener dos unidades de cada una de ellas. ¿Cómo así? Tiene dos subunidades beta y dos subunidades alfa. Tiene un componente que es transmembrana, que es la subunidad beta, y tiene una subunidad alfa que es específicamente donde se va a unir, donde se encuentra el receptor que se va a unir a la insulina. Cuando la insulina se une a la subunidad alfa donde se encuentra el receptor, esta va a estimular a la subunidad beta, que es la proteína transmembrana que se encuentra unida a una tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa lo que va a hacer es justamente, va produciendo metabolitos intermedios, va a producir diversos sustratos que van a favorecer el anabolismo. La insulina es una hormona anabólica que va a estimular el ingreso de glucosa a las células, y a su vez también va a estimular el transporte de más transportadores de glucosa a la membrana celular. Entonces la insulina va a recolectar, o digamos, va a tener un feedback positivo para el reclutamiento de mayor transportadores de glucosa. ¿Qué factores afectan la secreción de la insulina? La insulina es una hormona anabolizante, es una hormona que se presenta en estados de hiperglicemia o donde se encuentra en estados postprandiales en situaciones fisiológicas. Hiperglicemia en pacientes que tienen enfermedades asociadas al metabolismo de la glucosa, y en estados postprandiales en aquellos pacientes, aunque hay personas que no tenemos ninguna enfermedad asociada a él. ¿Quiénes van a determinar su secreción? Ya vimos que la glucosa es el principal factor que va a estimular, la glucosa intravascular, que va a estimular la secreción de la insulina. Entonces, aumento de la concentración de glucosa. Obviamente, si hay un incremento de la concentración de glucosa en el plasma intravascular, esto va a estimular la secreción de más insulina. Aumento de la concentración de los aminoácidos también, porque acuérdense que los aminoácidos, a través de la vía gluconeogénica, puede provocar la producción de glucosa. Pacientes con obesidad producen aumento de secreción de insulina porque los pacientes obesos van a desarrollar una resistencia a la insulina. Eso significa que la insulina puede tener una producción incrementada, pero no hay una
relación adecuada entre su unión con receptor. Si hay mucha insulina, pero no funciona, ¿qué sigue haciendo la célula beta del páncreas? Sigue produciendo más insulina porque no se está controlando la glucosa, pero lamentablemente esa insulina no tiene función porque hay una resistencia a la insulina en los obesos. Ojo con eso. Entonces ustedes ya deben haber visto pacientes obesos que tienen en los pliegues justamente oscurecimiento, y la gente que ignora la fisiopatología no sabe que esos son signos evidentes de resistencia a la insulina. El oscurecimiento de los pliegues se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es un signo indirecto de resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es un paso previo para desarrollar diabetes tipo 2. Ojo. Entonces, aumento de concentración de ácidos grasos, de cetoacidosis. El glucagón, obviamente, el glucagón es una hormona hiperglicemiante, y si hay glucagón, eso va a estimular la secreción de insulina porque hay una contrarregulación. El cortisol ya vimos que es una hormona hiperglicemiante, entonces obviamente si hay un incremento de cortisol en un paciente cushingoide, fase de luna llena, alteración del metabolismo de lípidos, va a haber incremento de la insulina porque también hay resistencia a la insulina. Factores inhibidores: si disminuye la glicemia en casos de hipoglicemia, en ayuno, el ejercicio físico va a inhibir la secreción de la insulina. Entonces, ¿qué produce la insulina en los tejidos? Acuérdense que la insulina va a actuar directamente en el tejido adiposo, en el tejido muscular, donde se encuentran los GLUT4, que son receptores de glucosa sensibles a la insulina. Estimula en ellos ¿qué? ¿Qué estimula? ¿La glucogenólisis? No, estimula la gluconeogénesis. La glucogénesis, ¿por qué? Porque yo tengo glucosa en la sangre y digo, oye, quiero captarlo en el hígado y lo quiero almacenar, eso se llama glucogénesis. Estimula la gluconeogénesis, la formación de más glucosa a partir de otros sustratos. No, porque yo ya tengo mucha glucosa en la sangre, entonces no voy a estimular la gluconeogénesis. ¿Voy a estimular la glucólisis? Sí, voy a estimular la utilización de la glucosa. Entonces, eso es lo que va a hacer justamente la insulina. La insulina es una hormona anabólica que va a estimular justamente al consumo o metabolización de la glucosa, de los ácidos grasos, de los cetoácidos y de los aminoácidos. Aquí tenemos acción de la insulina, la captación de la glucosa al interior de la célula. Obviamente buscamos disminuir la glucosa en el intravascular. Aumenta la formación del glucógeno. El glucógeno es la principal forma de almacenamiento de glucosa y de mayor disponibilidad, y se almacena en el hígado. Entonces, si yo tengo mucha glucosa en el intravascular, la insulina va a estimular a su depósito hepático como glucógeno. Eso se llama glucogénesis. Disminuye la glucogenólisis, por supuesto. Es lo opuesto a la glucogénesis. Yo no voy a estimular a que los depósitos que tengo se rompan y se vayan a la sangre como glucosa, porque ya tengo mucha glucosa. Eso es lo opuesto. Disminuye la gluconeogénesis. No necesito formación de más glucosa a partir de otros sustratos porque yo estoy abundante de glucosa. Aumenta la síntesis de proteínas porque es un anabólico. Aumenta la sedimentación de grasa. Disminuye la lipólisis porque es una hormona anabólica. Igualmente acá lo que intentamos mostrar aquí justamente es cómo la línea verde es glucosa intracelular y glucosa extracelular. La glucosa intracelular se incrementa en un paciente. Aquí tenemos justamente cómo tenemos un paciente con falta de insulina y cómo la glucosa intracelular no va a incrementarse, permanece plano. A pesar de que la glucosa en el intravascular se incrementa, no hay incremento en la glucosa intracelular, pero con la suma de insulina, con la presencia de insulina, esta curva se va a incrementar porque la insulina tiene el efecto directo de pasar desde el extracelular al intracelular.
Entonces, acciones de la insulina rápidas, mayor transporte de glucosa, aminoácidos. Acuérdense que existen transportadores en la membrana celular que ingresan glucosa con potasio, ¿sí? Por eso es que una acción rápida de la insulina es ingresar glucosa, transporte de aminoácidos y de potasio en células sensibles a la insulina, como el tejido graso o el tejido muscular. A nivel intermedio es una hormona anabolizante, va a estimular la síntesis de proteínas, inhibe la desintegración, la proteinólisis, activa la acción de enzimas glucolíticas y de la glucógeno sintasa. ¿Por qué? Porque va a almacenar más glucógeno a nivel hepático. En el tejido adiposo va a producir mayor penetración de glucosa en las células, aumentando la síntesis de ácidos grasos a partir de la glucosa que se ha ingresado. Va a estimular el depósito de triglicéridos. Esta es una hormona principalmente anabolizante y eso va a resumir los efectos que se producen en los diversos músculos. Penetra la glucosa en las células, mayor síntesis de glucógeno, incrementa la captación de aminoácidos, va a disminuir la liberación de aminoácidos gluconeogénicos, porque no quiero liberar aminoácidos que van a producir eventualmente más glucosa. Entonces, dentro de las acciones de la insulina que están relacionados con su mecanismo hormonal adicional, tenemos al crecimiento. Vamos a ver en esta curva cómo cuando existe solamente estímulo de la hormona del crecimiento, existe un crecimiento significativo pero ligero. Cuando solamente hay estímulo de insulina, existe otro periodo de crecimiento, pero cuando existe la suma de la hormona de crecimiento de la insulina, existe un incremento exponencial en el crecimiento. Entonces eso va a reforzar la idea de que la insulina va a participar en todos los procesos anabólicos, donde va a incrementar el trofismo de los músculos, va a incrementar los depósitos de ácidos grasos y va a aumentar nuestras reservas de glucógeno a nivel hepático, estimulando el crecimiento, ¿sí? Por otro lado tenemos al glucagón, que es la hormona que se libera de las células alfa o las células A y que tiene un papel opuesto a la insulina, que tiene una función. Si una es anabólica, esta será catabólica. Esta va a tener una función principalmente hiperglicemiante. Por tanto, los factores que la van a estimular van a ser el ayuno, la disminución de la concentración de glucosa, el aumento de la concentración de aminoácidos. Vamos a ver que lo va a inhibir ¿quién? Su hormona contrarreguladora, la insulina. También la somatostatina, que es una hormona que no solamente va a inhibir hormonas a nivel hipotalámico, sino también se produce a nivel de las células de Langerhans y va a inhibir la secreción de glucagón. ¿Qué acciones tiene el glucagón? El glucagón, bueno, dice, es una hormona hiperglicemiante, estoy en un estado de ayuno prolongado, estás haciendo tu dieta de ayuno intermitente o estás estudiando para un examen o prefieres no ir a almorzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se estimula a través del glucagón la glucogenólisis, es decir, el almacenamiento más disponible que tenemos para la producción de glucosa es el glucógeno hepático, que se encuentra depositado y que se estimula su ruptura a través del glucagón, glucogenólisis. ¿Qué más? Aumenta la gluconeogénesis, la síntesis a partir de aminoácidos de glucosa, porque tenemos la necesidad de glucosa. Aumenta la lipólisis porque es una enzima, pero es una hormona catabólica. Va a estimular la ruptura de los ácidos grasos para consumir energía, para tener fuentes de energía. Entonces, en las células alfa del páncreas va a producir la secreción de glucagón y esto a nivel hepático va a aumentarla. ¿Qué va a aumentar? La glucogenólisis, la ruptura del glucógeno hepático. Va a disminuir la síntesis de glucógeno, va a aumentar la gluconeogénesis, el incremento de la glucosa a partir de otros sustratos,
va a aumentar la síntesis de cuerpos cetónicos, va a aumentar la ruptura, es decir, la proteinólisis en la disponibilidad de aminoácidos que eventualmente por gluconeogénesis van a producir glucosa, y va a incrementar la lipólisis a nivel del tejido adiposo. El glucagón es una enzima catabólica. Vamos a ver justamente cómo la relación del glucagón con la glucosa plasmática, la relación del glucagón con la glucosa plasmática tiene una relación inversa. Mientras la glucosa va aumentando, el glucagón va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el glucagón es una enzima, una hormona hiperglicemiante, y si es la glucosa que se encontraba baja, digamos, niveles de 60, 65, 70, entonces el glucagón se secreta y empieza a liberarse por los diversos mecanismos: glucogenólisis, gluconeogénesis, formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Lipólisis. Entonces se aumenta la disponibilidad de energía en el intraplasmático, entonces el glucagón va disminuyendo. Hay una relación inversa entre el glucagón plasmático y la glicemia. Asimismo, aquí podemos ver cuáles son los efectos del glucagón en la insulina. Obviamente son inversos. Vamos a ver que el glucagón va a estimular la glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno. Por supuesto, porque va a estimular la liberación de glucosa a nivel intravascular. La glucólisis es la utilización de la glucosa. El glucagón va a disminuir esto porque lo que quiero tener es mayor disponibilidad a nivel intravascular. Y los mecanismos opuestos justamente son por la insulina. ¿Cuál es el receptor de glucagón? El receptor de glucagón es un receptor transmembrana que se encuentra unido a una proteína C. Vamos a ver que aquí cuando el glucagón se une a su receptor, esta va a permitir la activación de la adenilado ciclasa, que va a producir AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar proteínas fosforiladoras que van a inducir lo que ya mencionamos: disminución de la glucólisis, porque no tengo que aumentar la disponibilidad de la glucosa en el intravascular. Disminuyo la glucogénesis, disminuyo la síntesis de glucógeno a nivel hepático y su almacenamiento. Aumento la gluconeogénesis, es decir, aumento la glucosa a partir de otros sustratos, principalmente aminoácidos, y aumento la glucogenólisis, la ruptura del glucógeno que se encuentra en el hígado, y aumentar la disponibilidad de glucosa intravascular. Todos estos mecanismos conducen simplemente al incremento de la glicemia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver diabetes mellitus, porque eso es la principal complicación que existe cuando existen todos esos trastornos endocrinos. Existen dos tipos principales que ustedes tienen que saber. Existe el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es aquel donde se produce una disminución de la producción de la insulina. Por tanto, hay una alteración fisiológica del metabolismo de la glucosa. Si disminuye la insulina, entonces hay un incremento de glucosa en el intravascular, porque la insulina se encarga de ingresar la glucosa a las células. Pero ¿qué pasa en la insulina tipo 2 que ya les mencioné? La insulina tipo 2 es diferente, porque la insulina tipo 2, la insulina está normal o aumentada. Pero doctor, si está aumentada o está normal, ¿por qué la glucosa no ingresa a la célula? Es porque existen mecanismos en los cuales la insulina no está teniendo su función. Resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina generalmente va en un contexto del síndrome metabólico. Es decir, existe una serie de alteraciones metabólicas que van a producir resistencia a la insulina. Pacientes con obesidad centrípeta, pacientes hipertensos, pacientes con resistencia a la insulina entran en la categoría de síndrome metabólico. Todos estos factores están asociados a la diabetes mellitus tipo 2. Generalmente estas se presentan en la cuarta y quinta década de la vida, a diferencia de la tipo 1, que generalmente se presenta en jóvenes y tiene algo de componente genético. ¿Sí?
Entonces, como le digo, la diabetes tipo 1 generalmente está debido a la destrucción autoinmune de células beta y por lo tanto va a conducir a una disminución, una ausencia de la insulina. La diabetes tipo 2 no, su mecanismo fundamental es la resistencia a la insulina, que va a producir un incremento o un nivel normal de insulina. El problema es su utilización, el problema es el efecto que tendría este sobre las células que justamente tienen los receptores GLUT sensibles a insulina, que son el músculo y el tejido adiposo. Entonces, como les dije, la resistencia a la insulina está inmerso en un contexto del síndrome metabólico. Y vamos a ver que existen causas de la resistencia a la insulina. Existen diversas causas. ¿Quiénes? Primero, la obesidad. Entonces, la obesidad va a provocar resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué más? El exceso de corticoides. Por supuesto, ya hablamos que el corticoides también es una hormona catalítica que va a liberarse en mecanismos de estrés, en mecanismos de alerta. Entonces esto va a estimular la liberación y la secreción de glucosa. El síndrome de Cushing está asociado a resistencia a la insulina, el exceso de hormona de crecimiento, la poliquistosis ovárica, que también está dentro del contexto del síndrome metabólico. Ojo, existen pacientes poliquistosis en pacientes obesos, pacientes con trastornos menstruales, pacientes con resistencia a la insulina. Diagnóstico de la diabetes. Bueno, eso es fisiología, ¿no? Pero ya es un adelanto porque es algo muy común, algo que sí tienen que conocer. Valores normales de glucosa en ayunas, ¿hasta cuánto? 70, 100. ¿Ah? 70, 100. Ya. ¿70, 100 o 110? Creo que depende. Cuando tienes un paciente en ayunas y le tomas una prueba de sangre de glicemia, si este paciente tiene mayor o igual de 126, se considera una prueba anormal. ¿Por qué una prueba anormal? Porque más de una de estas va a darte el diagnóstico de diabetes. Si tú tienes una paciente random en cualquier momento y le tomas una prueba de glicemia y tiene más de 200, eso también es una prueba positiva. Nadie debería tener más de 200 de glicemia en cualquier momento, es decir, postprandial, por ejemplo, porque nuestros mecanismos fisiológicos están preparados para mantener una glicemia menor de 200. Ojo, ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene una glicemia de 110? No, mejor, 120. No es diabetes. No, sí, no es diabetes. Pero ¿cómo me aseguro yo de que el paciente realmente no es diabetes? Porque acuérdense que la glicemia tiene un ritmo de acuerdo a la secreción de la insulina y el glucagón, es decir, los niveles de glucosa que tú tienes en sangre no son constantes durante todo el día. En este momento te tomo una muestra, puedes tener 110 y te lo tomo a los 40 minutos y tienes 250. Entonces, ¿qué hago yo en un paciente que tiene 124 en ayunas? 124 en ayunas. Esperas un tiempo y para luego volver a tomar la prueba. Puede ser, es cierto. La indicación correcta es: lo someto a un test de tolerancia a la glucosa. Entonces, pacientes que tienen examen, tienen una prueba alterada, pero que no superan el valor normal, les pido un test de tolerancia donde voy a darle una sobrecarga oral de glucosa al paciente y luego de 2 horas voy a tomar una prueba, y si esta va a tener mayor de 200 se considera anormal y eso va a sumar criterios para la diabetes. Ahora, hoy en día existe un marcador genial que va a medir el promedio de glicemias en 120 días, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina se encuentra en los hematíes tienen tiempo de vida 120 días hasta que se dicen a nivel del vaso. Entonces, estos van a glicarse durante toda su vida, y esto podemos medir cuánto es el porcentaje de hemoglobina glicosilada
Y este porcentaje nos va a indicar un promedio de los niveles de glicemia en sangre. Este es un mejor indicador porque este va a depender de en qué momento te hagas. Existen pacientes diabéticos y justo en el momento que le hiciste la prueba, salió normal. Pero este no, este te va a indicar el promedio, el tiempo de vida de los glóbulos rojos de 120 días. Este te va a indicar el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Y ustedes saben que la glicación es un mecanismo anormal que se produce en las proteínas producto del incremento de la glucosa. Entonces, más de 6.5% de la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada es también un factor anormal. Entonces, más de dos o más de estas pruebas mencionadas te da el diagnóstico de diabetes. Y ahí se puede ver justamente cómo la curva en relación de la glucosa con el tiempo se puede ver cómo existe en un paciente normal. En un paciente normal hay un incremento, vamos a ver, sí, pues, hay un incremento de la glucosa que generalmente no supera los 126 y que luego va a empezar a disminuir. Sin embargo, en el paciente con diabetes no, el paciente con diabetes de por sí ya tiene un punto de base más alto donde va a alcanzar niveles mayores de 200. Niveles mayores de 200 de glucosa produce trastornos metabólicos mixtos en el paciente. Hay que hospitalizarlo, hay que ponerle glucosa, va a ser crisis mixta, cetoacidosis y crisis hiperosmolares. Entonces, esa es la fisiopatología de un paciente diabético. Dime. Entonces, ¿hasta cuándo máximo se puede elevar la glucosa en un paciente? En realidad depende de cuán sensible sea tu máquina de glucosa, porque cuando te sale no detectable estás por encima de 800, entonces ya sale no detectable simplemente. No porque no esté más alto, sino no porque no puede detectarlo, ¿me entiendes? Entonces en esos pacientes generalmente tienen severos trastornos, tienen deshidratación severa, tienen dolor abdominal, tienen aliento cetónico. Entonces esos pacientes se tienen que hospitalizar porque eso puede producir una descompensación grave. Pero en un paciente normal, ¿hasta cuándo máximo se puede elevar la glucosa en comidas? En un paciente normal, 200. Porque acuérdate que justamente apuesta que por encima de 200 en un test de tolerancia a la glucosa ya es anormal. Te doy 75 gramos de glucosa, espero 2 horas y te hago una prueba. Si tú no eres diabético no va a estar más de 200. Pero si tú eres diabético va a estar por encima de 200. Y ese es el fundamento de que en esta prueba de tolerancia a la glucosa, justamente más de 200 o 200 después de tu sobrecarga de glucosa ya sea anormal. Entonces justamente esto es lo que mencionaba, el síndrome metabólico, ¿no? Paciente con una alteración del metabolismo de los lípidos asociado a la alteración al metabolismo de la glucosa en el contexto de un paciente obeso, ¿sí? La glucosa no solamente va a afectar el aspecto metabólico, la acumulación de glucosa o el mantenimiento de niveles de glucosa alto va a producir alteraciones vasculares y neuropáticas. Vasculares a nivel de grandes vasos, ¿como quién? A nivel de grandes vasos como a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel de la misma carótida con placas ateromatosas, a nivel de vasos medianos, como los vasos coronarios, o a nivel microangiopático como a nivel renal, a nivel de la retina o a nivel cerebral. Vamos a ver que ustedes pueden dividir justamente la angiopatía diabética según afecta grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Y en sí, la diabetes mellitus afecta a todos los vasos sanguíneos, de todo calibre. Desde la carótida, que se forman placas ateromatosas, se pone una carótida dura, esclerótica, hasta los pequeños vasos retinianos, pasando por los coronarios, pasando por los vasos renales y pasando por todas las arterias cerebrales que se encuentran en alto riesgo o de infarto o de ruptura en este contexto. Esto para que vean nomás cómo es que se presenta justamente un paciente que tiene una diabetes mellitus no controlada
donde existe neuropatía diabética, que es una alteración nerviosa, que se caracteriza por clínicamente nosotros decimos que el paciente tiene parestesias en guante calcetín. ¿Eso qué significa? Que afectan las dos manos y las dos piernas. Me ha pasado a mí que viene el paciente y dice: doctor, me ha mandado a que lo vea usted neurocirujano porque es que tengo muchos adormecimientos en la pierna, que me hagan la resonancia para ver si tengo una hernia. Pero también se me adormece la otra pierna, doctor, no siento mis dedos, no siento los dedos de los derecho, pero también izquierdo. ¿Así, señora? ¿Y las manos también? Sí, también las manos. ¿Y usted es diabética, señora? Sí, hace como 15 años me controlaron la diabetes me controlaron la glucosa que estaba alta, pero nunca me trataba. Entonces el médico, el de medicina, el médico general, lo primero que pensó fue, no, que vaya al hospital, debe tener una hernia, ¿no? O sea, esa paciente tiene un trastorno, es una paciente obesa, con catosis mírica, dice que no ve bien, probablemente tenga retinopatía diabética. Entonces si lo observas en los miembros inferiores, tiene problemas de vasculopatía. ¿Por qué se produce eso? La glucosa, la hiperglicemia sostenida va a producir glicación, alteración de la integridad de la vaina de mielina en los nervios. Eso va a producir una serie de síndromes que se presentan primero como adormecimientos, luego como anestesia, el paciente no siente. Además, existen los trastornos vasculares que les mencioné. La glucosa va a dañar todos los vasos sanguíneos. Entonces, esos pequeños vasos sanguíneos que se encuentran alterados a nivel distal se van a poner más duros, más rígidos, con placas de ateroma, y van a llevar la circulación más lentamente y en menos cantidad a la región distal. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una zona, una extremidad con menor vascularidad, menor flujo sanguíneo y además una falta de sensibilidad? Entonces el paciente empieza a tener, me salió un granito, un muñero, me lo saco, tengo una heridita. El paciente no siente nada. Esa heridita va incrementándose, va creciendo, porque acuérdense que es una zona isquémica donde el flujo sanguíneo es disminuido, y además este paciente tiene la alteración en la sensibilidad donde no pasa nada. Hasta que llegan así a la emergencia. No, doctor, me empezó la semana pasada. Pues, tiene 3 meses así, tiene 6 meses así, pero ya viene por cuando. Y eso que es, acá estamos viendo, estamos viendo pie diabéticos donde ya han recibido tratamiento. ¿Y cómo sé? Porque si ustedes ven la piel se ve roja, brillante, se ve limpia. Usualmente cuando llegan al hospital, esto está cubierto de una secreción purulenta tremenda. Sí. Porque generalmente hay infecciones asociadas a esto, porque hay una inmunosupresión asociada también a la diabetes. Entonces, por ahí ya están asustados. Eso es lo que pasa todos los días. Eso es algo que tienen que saber. Tienen que saber que los mecanismos fisiológicos que ustedes están estudiando tienen una implicancia patológica y que lo más importante, que es evitable. Tienen familiares con diabetes, tienen familiares con hipertensión. Contexto del síndrome metabólico. Estos pacientes no sienten dolor. ¿El olor? No, es diferente porque tengas un paciente, por ejemplo, por una quemadura y que está muriendo de dolor, a un paciente que tiene una tremenda úlcera y está tranquilo. Va a sentir cierta molestia, pero no tiene un dolor agudo. Pero no sienten el olor. Pues, sí, pero los pacientes vienen por descuidado, pues. Entonces, si esta pierna, por ejemplo, estas piernas tienen una mejoría espectacular. Yo veo acá la coloración rosada, pero si ya tienes necrosis distal y no hay mejoría y se le hace palpación de los pulsos, y los pulsos están ausentes, el único tratamiento que queda ahí es amputación. ¿Esos dos pies se van a amputar? Probablemente no, hasta ahí no, porque me parece que están bien. Miren, este está bien rosadito. Pero no ayuda. Pero eso se va a cerrar. Sí. Va a haber regeneración. La piel no se va a regenerar el dedo.
Pero a eso, es que la otra opción es amputarlos, porque si tengo una sepsis asociada a un pie diabético, tengo un pie gangrenado, es decir, no tengo pulsos distales, tengo una obstrucción total del flujo sanguíneo, entonces eso se tiene que amputar porque eso va a progresar y va a producir una sepsis generalizada que va a matar al paciente. ¿Y el olor se viene a esas infecciones por dentro? Sí, el paciente tiene dolor, pero no es un dolor exquisito. El olor. Ah, sí, eso va a depender, porque los olores característicos en realidad va a depender de cuánto, de qué gérmenes están implicados. Ya más adelante ustedes van a ver las pseudomonas, tiene un olor típico y es una infección intrahospitalaria. O sea, va a variar. Sí, varía. Varía. Bueno, muchachos, eso es todo. ¿Eso cuánto me costó?